Bienvenidos, mi nombre es Arely Fuentes, gracias por tomarte el tiempo de escucharnos en este día, en este podcast. La idea de este espacio es de hablar de esas cosas que vivimos al día con día, todos los días de nuestra vida, pero que casi nunca nos detenemos realmente a pensar en ello, como la fe, el carácter, la familia y las decisiones que tomamos cuando nadie nos está observando, porque al final lo que somos en privado termina formando lo que somos en público, refleja lo que realmente somos delante de otras personas. Hoy quiero hablar de un tema muy sencillo, pero de igual de gran importancia, de gran peso. ¿Cómo ser líder en nuestra familia? ¿O qué tipo de líder estás siendo en tu hogar? Porque aunque a veces no lo pensamos o no lo reconocemos, como hombres tenemos una responsabilidad espiritual en nuestros hogares de cómo los estamos guiando al día con día. ¿Eso es una realidad ahora o lo va a ser en el futuro? ¿Es una realidad actualmente en tu vida o lo será en algún punto cuando tú formes tu propio hogar? En algún momento de tu vida vas a influir en tu familia y los vas a dirigir al lugar que tú deseas dirigirlos. La pregunta no es si vas a ser líder, sino cómo lo vas a hacer cuando ese momento llegue a tu vida. ¿Cómo vas a liderar cuando estés en esa posición? Y algo que he visto una y otra vez es que cuando no lo piensas ni lo planeas, después es mucho más difícil corregir esos errores que has cometido a lo largo del camino. Liderar por reacción siempre va a ser más pesado que liderar con intención. Y reconozco que vivimos con muchas distracciones actualmente. Tenemos el trabajo, tenemos pendientes, tenemos a veces la presión económica, las redes sociales, y es muy difícil simplemente dejarnos llevar en la corriente de la vida. Pero el liderazgo espiritual no ocurre por accidente, tenemos que tomar acción en ello. Requiere intención, requiere nuestra atención y requiere decidir todos los días de nuestra vida tomar ese hogar como nuestro primer ministerio, tomar la responsabilidad de nuestro hogar como nuestra primera responsabilidad. Si tú no decides liderar, algo más va a tomar el lugar de eso. Si tú no decides tomar la responsabilidad que Dios te está dando, el estrés, el desorden, el cansancio, incluso el silencio, tomará el liderazgo de tu propio hogar. También es un tema que genera mucho debate en muchos lugares. Hoy existen muchas ideas o conceptos de lo que significa realmente ser un hombre. Algunos son reacciones porque han sido abusados realmente por otra persona, otras simplemente es confusión y otras simplemente porque no tienen un fundamento bíblico detrás de ello. Entre lo que dice la cultura o lo que critican como masculinidad tóxica y las experiencias personales, a veces se pierde realmente de vista lo que la Escritura dice en cuanto a liderazgo en nuestros propios hogares. Por eso es muy importante regresar al diseño original de Dios de cómo realmente debía liderarse un hogar. Muchas veces pensamos en esto y inmediatamente nos vamos a Efesios 5 y 6 o nos vamos a Colosenses 3. Pero realmente el diseño comienza desde la creación, desde el momento que Dios forma a Adán y Eva. Dios forma al hombre del polvo y sopla vida en él, y le da una responsabilidad muy clara de cuidar, de ordenar y de administrar. Después crea a la mujer, y tanto el hombre como la mujer, ambos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Ambos tienen el mismo valor delante de Dios, ambos reciben tareas de cuidar la creación, pero cada uno de ellos tiene funciones distintas. Eso es clave. Tanto el hombre y la mujer tienen un valor muy importante para Dios, pero cada uno de ellos tiene diferentes funciones. Después entra el pecado. Eva come del fruto y se lo da a Adán. Y él también come de la manzana que le da a Eva, ¿no? Pero cuando Dios viene, va directo a Adán y le pregunta, ¿dónde estás, Adán? No porque Eva valga menos, sino porque Adán tenía una responsabilidad que no estaba asumiendo en ese momento. En lugar de proteger, en lugar de guiar, se queda en silencio. Y cuando fue confrontado, lo que hace es que culpa directamente a la mujer que tú me diste, Dios. Y ahí mismo vemos lo que sigue pasando hoy en día, que muchas veces culpamos en lugar de ser líderes en nuestro hogar. Muchas veces evitamos en lugar de ser líderes en nuestras casas. Y muchas veces nos quedamos en silencio para no confrontar el verdadero problema. Eso es muy fácil, pero destruye el hogar poco a poco si lo dejamos continuar de esa manera. El liderazgo espiritual no es una posición de poder, es una posición de responsabilidad que tenemos en nuestro hogar. No es de mandar, sino de aprender a servir. No es de imponer, sino de aprender a guiar por ejemplo. Y algo muy importante del liderazgo no significa que el hombre vale más. La Biblia enseña lo contrario, que el hombre y la mujer tienen el mismo valor delante de Dios. Cuando confundimos eso, caemos en dos extremos. O somos demasiados autoritarios donde el hombre quiere guiar cada cosa que está pasando en el hogar, o somos demasiados pasivos que estamos ausentes de nuestro propio hogar, que no guiamos o no lideramos espiritualmente nuestra familia. Ninguno de estos dos refleja realmente cuál era el corazón de Dios. Ahora, llevémoslo a algo más práctico.
Puedes ser un líder con excelencia en tu trabajo. Puedes tomar muchas decisiones, resolver los problemas, dirigir a cientos de personas que están bajo tu responsabilidad en tu hogar. Pero si llegas a tu casa sin energía, sin atención y sin la disposición de servir en tu propio hogar, lo vas a resentir en el futuro. Y no es culpa de tu esposa ni de tus hijos. Es que Dios lo ha diseñado de tal manera, y es claro lo que dice la palabra de Dios, que como hombres debemos asumir nuestra responsabilidad espiritual de dirigir nuestros propios hogares. Y asumirla no significa realmente mandar más, significa aprender a servir de una manera mejor. En la casa las decisiones se hablan, el dinero se habla, cómo vamos a gastar nuestros recursos. Las responsabilidades se organizan, cuál es tu responsabilidad y cuál es la mía. Hay un respeto mutuo en todo el transcurso de un matrimonio. Reconocer que no siempre tenemos que tener la razón. Y el no tener la razón no te quita el liderazgo, lo fortalece porque reconoces o te humilla en cierta manera para reconocer que no eres perfecto. Hubo un momento, creo que todos pasamos, llegamos a nuestra casa, llegamos súper cansados, nos sentamos, decimos, ya cumplí con mi responsabilidad, ya estoy sosteniendo a mi propia familia. Pero eso no es simplemente nuestro liderazgo. Hay días en que nuestra esposa está cansada porque algo ha pasado en el hogar con nuestros hijos, y lo correcto es aprender a ayudar en nuestro hogar. O sea, tal vez lavando un plato, doblando la ropa, recogiendo algo si es necesario. Y eso también es un tipo de liderazgo espiritual. Y eso no hace que pierdas la autoridad cuando aprendes a servir en tu hogar. Al contrario, ganas confianza. Y la confianza lo que va a hacer es que va a abrir puertas en tu familia para que ellos quieran seguir tu dirección, para que puedan seguir tu liderazgo. En el matrimonio somos una sola carne. Y si tú decides dañar a tu pareja, te estás dañando a tú mismo. Y la Biblia dice algo fuerte: si no la tratas bien, nuestras propias oraciones son estorbadas y no pueden llegar a la presencia de Dios. Eso nos muestra que Dios toma muy en serio cómo tratamos a nuestra familia, incluso el liderazgo que tenemos en nuestro propio hogar. También hay que entender el contexto bíblico. En el mundo antiguo, el hombre tenía un poder o una mayor autoridad, y la voz de la mujer y los niños casi no existía en esos tiempos. Por eso Pablo escribe algo radical y le dice al hombre que ame a su mujer de tal manera como Cristo ha amado a la iglesia. Y habla directamente a los hijos y a las mujeres, dándoles en cierta manera una dignidad. Por eso no puedes usar esos pasajes para exigir cierta sumisión de tu pareja y distorsionar realmente el mensaje de la palabra de Dios. El llamado principal del hombre es amar, servir y cuidar y proteger a su familia. Entonces, ¿cómo sabes realmente que estás siendo un buen líder en tu hogar? No es de perfección. Se trata de paz. Se trata de unidad, se trata de una dirección espiritual. Es que tu hogar se siente como un lugar seguro, realmente no es un lugar tenso. Y se trata de tener una comunicación, no de que exista un silencio frío en tu propia casa. Y eso comienza contigo y tu relación personal con Dios. No puedes ser un líder espiritual si tú mismo no estás bajo la autoridad de Dios. Proverbios dice que el temor del Señor es el principio de toda la sabiduría. Es reconocerlo, es obedecerlo y confiar en el diseño que Él ha tenido desde el principio de la creación. Si no hacemos eso como hombres y líderes en nuestro hogar, no seremos el líder espiritual que hemos sido llamados a ser. Solo vamos a ser esposos que quieren mandar o dirigir un hogar sin tener un rumbo verdadero como Dios tenía diseñado. El llamado es claro: no seas un esposo mandón, sé un líder espiritual. Sé un hombre que tu esposa y tus hijos quieran seguir por tu ejemplo y no por una obligación. Tenemos el mismo valor, tanto el hombre y la mujer, pero tenemos roles distintos. Y cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, el resultado de un hogar es la paz, es el orden, y encontramos realmente el propósito que Dios tenía para el matrimonio y para un hogar. Así que la pregunta no es si eres un líder en tu casa, la pregunta es qué tipo de líder estás siendo en tu hogar. Porque alguien siempre está marcando la dirección, ya sea tus hábitos, ya sea tu carácter, o ya sea tu intención. Esta semana no pienses en mandar más en tu hogar. Mejor piensa en cómo puedes servir mejor a tu familia. No pienses en tener la razón. Piensa en asumir la responsabilidad que Dios tiene para ti. Y observemos lo que pasa en nuestro hogar cuando cambiamos nosotros primeros y decidimos obedecer el mandato de Dios y ser líderes espirituales en nuestro propio hogar.